Hey, ¿qué pasa, playcibritas? Bienvenidos al mejor video tutorial donde les voy a enseñar a jugar FIFA 23. Recuerden que esta es una serie de videos, estamos en el capítulo 2 donde les voy a enseñar todas las mecánicas de ataque. En el primer capítulo vimos todos los tipos de tiros que hay, porque créeme que hay bastantes. Y ahora vamos a ver todas las mecánicas de ataque. Y en esta sección, créanme que muchos no las conocen y se van a sorprender de mecánicas que no sabían que estaban en el juego. Ya saben que mis redes sociales se encuentran aquí o las vas a ir encontrando a lo largo del video para que me sigas donde hago directos. Y también estate atento a los videos. Activa la campanita si te suscribes. No tiene caso que te suscribas si no activas la campanita. Activa la campanita, plebe. Y solo para recordarles que el tutorial está hecho en un control de Xbox, pero funciona para Play igual, independientemente, no se preocupen. Lo único que cambia en el control de Play es este de aquí a acá. Es lo único que cambia, pero exactamente todo es igual, todo es en la misma posición y todo, o sea, lo único que cambia es eso. Los dos controles son iguales, igual te explicaré detalladamente y muy bien qué botones tienes que presionar si eres de Play. Y es todo, simplemente. Así que disfruta el tutorial, disfruta este video. Muy bien, plebes, pues vamos a empezar a aprender todas las mecánicas que puedes usar a tu favor en ataque. Empecemos con la primera. Es una finta de cuerpo o una finta de un pase para engañar a tu rival o al contrario el que le hagas. Que crees que vas a recibir el balón pero lo dejas pasar. Ejemplo, observa cómo la toco y observa el jugador cómo la deja pasar. ¿Notaste? Ahora observa con él. La dejó pasar. ¿Cómo se hace eso? Vas a mandar el pase obviamente a la A. Es algo básico. Pase A o X si eres de Play. Igual, los mismos botones en el mismo orden son los mismos que de Play. Pasas el balón. Cuando pasas el balón, vas a dejar presionado RB y aparece la magia. La deja pasar. La deja pasar. Ahora, si tú no acompañas la jugada, o sea, notas que yo le doy el pase y hago que mi jugador corra hacia donde dejó pasar el balón. Si tú simplemente presionas A y RB para que deje pasar el balón, no va a ir por el balón, observa. ¿Notaste? No va por el balón. O también, por si necesitas que tu jugador se voltee de una, engañar al rival, eso lo tienes que usar a tu favor de diferentes formas, para voltearte rápido. ¿A qué me refiero? Imagínate que estás en una jugada y se la tocas a Morata. La recibe, giras y tiras. Pero ¿qué pasa? A veces no vas a tener ese tiempo, porque a veces tienes el defensa encimado. Literalmente no tienes el tiempo de recibir y girarte, porque si recibes y giras, el defensa te cayó. Entonces para eso sirve la finta. Se la tocas, ven. ¿Viste el movimiento? No recibió y después giró hacia acá. Si viste que con solo un movimiento ya lo hizo todo. Está ahí Rabiot. Se la toco, la deja pasar y le pegamos. Pero notas, eso te puede servir. Tienes que usarlo a tu favor. Tienes que ser inteligente, plebe, saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Pero déjame decirte ya que es una muy buena técnica. Ve, la deja pasar. Es un movimiento que sorprende mucho al rival o lo saca de onda porque siempre espera que la recibas. Pero cuando ve que la pasas es como que wow, te va a servir mucho cuando juegues. Otra variante, la finta de tiro, que es muy fácil de hacer. Obviamente tiras, pero tiras y al momento presionas A. Haces esto, ve la finta de tiro. ¿Ves? Hace una finta de tiro, 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 hace finta de tiro, hace finta de tiro. Pero funciona mucho para engañar a tu rival o algo así. ¿Quieres tirar? Cree que vas a tirar y no haces una finta. O también te puede salir la finta XA. Pero esta finta no la recomiendo mucho dentro del área porque observa la diferencia que hay del XA al BA. Observa. Si te fijas, este la tiene más pegada al balón, ve. Lo tiene el balón pegado. Te puede servir bastante en el área chica. En el área chica te recomiendo que hagas BA. Fuera del área, pues un XA porque haces un pequeño como mini impulso. Pero con el BA no haces un impulso. Entonces te puede servir muy bien para simplemente hacer una finta y tal vez regresar rápido. O parar el balón también te funciona igual. Vas corriendo, sueltas los mandos, presionas eso y detienes el balón. ¿Notas? También te funciona para detener el balón, o igual también esto. Cualquiera de los dos, BA o XA. Otra variante en ataque, hacer pared rápido. Observa qué pasa si presionas LB o L1 más A. Observa lo que hace Rabiot. ¿Notas cómo arranca y corre? Hacia una pared. El jugador que tenga el balón, para que haga esa carrera tienes que presionarle LB y A y la va a hacer automáticamente siempre. Observa. ¿Ves? Hacer la jugada. Incluso hasta un defensa. Ve de leak. Y se va corriendo al ataque. Hasta que se la pases va a dejar de correr. Y acompaña la jugada. Ya si ve que la jugada no prospera, regresa a su posición siendo defensa. No te recomiendo que lo hagas con los defensas, obviamente. Pero este te funciona mucho cuando quieres hacer alguna pared rápida. Que se la tocas y que toque. Es que quieres hacer una pared.
funciona mucho. Esa es la fácil, ahora vayamos a la pro. Te recomiendo que actives en estado mostrar mecánica. Te lo recomiendo para que aprendas a hacer bien esta jugada. Observa lo que pasa si presionas LB y A. Siempre va a correr hacia enfrente, o sea, no va a ser una carrera ni hacia arriba, ni... Observa, siempre va a correr hacia enfrente. Así como mula. Corre hacia enfrente. A veces no te sirve, a veces no necesitas que corra, a veces necesita que corra hacia abajo, hacia enfrente, hacia una orilla, hacia acá, o sea, en diferentes posiciones, o simplemente hacia arriba. Vas a presionar A, y después de presionar A, con este joystick le vas a decir a tu jugador, al que la pasó, a dónde quieras que corra. Ejemplo, Betancourt. Voy a hacer que corra hacia allá. Obviamente, vean, la voy a pasar. Y le indiqué que corriera hacia arriba, ¿viste? No corre hacia enfrente, como mula. Corrió hacia allá porque yo se lo indiqué. Danilo hice que corriera hacia atrás y corrió hacia atrás. Si quiero que corra hacia arriba, ¿notas? Es pase y movimiento. Si quieres que deje de correr, solo presiona RB. Vamos a decir que le digo a Rabiot que corra hacia allá. No, ya no quiero que corras hacia allá. RB y se detiene automáticamente. De Ligt, quiero que corra hacia arriba. Y corre hacia arriba, o sea, literalmente te obedecen. Así que es muy bueno para contragolpes o cosas así, que se la tocas y tú quieres que corra hacia arriba, siguiendo la jugada. Y tocas, ¿viste? Y hace los movimientos, haces tú los propios movimientos. Eso es pro, por decirlo así. Te recomiendo que lo practiques. No sale a la primera. Tienes que acostumbrarte a saber exactamente, porque a veces le vas a decir, tú quieres que corra hacia allá, pero lo moviste mal y le diste hacia arriba. Es práctica, plebes. Pero es un recurso que muchos no conocen y que muchos no utilizan. Incluso gente que tiene mucho tiempo jugando FIFA no sabía de esta mecánica. Ahora, a veces el equipo te va a meter presión. Supongamos que estás aquí solo y te están presionando todos y no tienes a quién pasársela. A veces uno comete el error, la despeja y todo, y le cae al rival y a veces por eso te cae en gol. ¿Qué tienes que hacer? Si estás en esta posición, observa qué pasa cuando le presiono RB. Supongamos acá. Digamos que no tengo opción de pase. Vean, se acerca Bonucci a opción de pase. O presiono a ver quién se acerca. Ve, se acercó Chiesa. Al que tú le apuntes, va a venir hacia ti. O si estás acorralado, presiona RB para que alguien se muestre para que te pueda recibir el pase. O si quieres que Bonucci corra, apunta hacia el jugador y presiona LB. ¿Y ves cómo corre automáticamente? Igual si quieres que se detenga, RB. Y se detiene y se regresa. Por ejemplo aquí, no tienes a quién pasársela. Alguien que se muestre, por favor. Ve, ya se mostró Chiesa. Estoy aquí, no se la puedo pasar a alguien. Alguien que se muestre, alguien que se muestre. Alguien que se muestre. ¿Ves cómo se empiezan a mostrar? Por ejemplo, que corra él y que dé espacio en esa zona para centrar. No se la centré a él, no le llegó, pero ahí estaba Morata. Pero si no, entiendes el concepto. Interesante, ¿no? Tienes que saber cuándo utilizarlo, plebe. Estas mecánicas te van a funcionar mucho en ataque. Ahora, otra mecánica que hay en ataque es aprender a hacer regates, como los que estás viendo aquí, que te pueden servir para poder regatear al rival. Estos regates puedes encontrar tutoriales que te enseñan regates muy fáciles o sencillos, o igual si quieres que te enseñe regates para que empieces a aprender, pon en los comentarios y subo un video posteriormente a eso. Otra mecánica que te va a servir en ataque es cuando vas corriendo con tu delantero y te está llegando un defensa y vas cuerpo a cuerpo. Si tu delantero tiene fuerza, presiona LT cuando vayas corriendo. O sea, vas corriendo y presiona LT y tu jugador va a meter el cuerpo. Y si tú le presionas así, va a estar como metiendo empujones. Esto te sirve mucho, es una técnica muy buena para cuando vas corriendo, mete el cuerpo. No se los puedo mostrar muy bien aquí porque puse una CPU principiante para poder enseñarles bien las cosas a detalle. Pero cuando vayas cuerpo a cuerpo, LT para que metas el cuerpo. O incluso para proteger el balón. Ahora, una mecánica muy buena son los cancel. El cancel se utiliza por si no quieres hacer algo, pero es un movimiento que tienes que hacer muy rápido, que es presionando LT y RT después de una acción. Por ejemplo, un pase y presionas LT y RT y ya no lo hace. Por ejemplo, observa la barrita en Morata. Yo hago un pase y lo hace, porque ahí indica la fuerza. Ahora, imagínate que hago el pase y lo cancelo. ¿Viste? Salió que lo iba a hacer, pero lo cancelé. ¿Viste? Lo cancelé. Lo cancelé. Tienes que cancelarlo rápido. Ahora, esto te sirve mucho para pantallar o cuando vas 1 contra 1 y te quieres llevar al portero de una forma pro. Es presionar tiro y cancelar rápido. Y el portero va a pensar que sí tiraste y va a hacer la animación. Ejemplo, para que me entiendas. ¿Viste? 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 Se tiró porque pensó que iba a ser el tiro B. Y ya metes gol. O sea, es una mecánica que si la haces bien, sale... O sea, literalmente es
Confundes hasta la CPU. Otra mecánica que te sirve, digamos que necesitas meter un gol de ya y necesitas tener el balón. Presionas en tu control de Xbox hacia abajo y te va a desplegar un menú como el de aquí. En este caso de Play. Ojo, el Play lo vas a tener acá. Es el mismo. Pero la única diferencia es que están cambiados estos dos. El balón. Y observa, presiona aquí y aparece presión de equipo. No sé si te fijas. Activas presión de equipo. Ve. Y observa. Observa el movimiento de todos los jugadores. Fíjate cómo todos empiezan a presionar. No sé si observas. Todos están ahí. Y una vez presionan ya tienes el balón. Ese solo es por tiempo limitado. Como observas ahí. Presión. Solo se va a activar cuando no tengas el balón nuevamente. Lo que quieras hacer. Si quieres retrasar a tu delantero, le haces así y tu delantero se va a retrasar. Y si quieres sumar más gente al ataque, una táctica rápida es... Ahora presionas hacia arriba. Y le pones, por ejemplo, que entren al área. Si quieres utilizar que los laterales sean ofensivos, que los laterales suban. Y un delantero adicional. O sea, vas a tener otro delantero, como que el mediocampista se ponga delantero. Y observa ya cómo todos están arriba. ¿Notaste? Los laterales ya están ofensivos. Ya tengo otro delantero adicional, ya son más delanteros. O sea, están todos en cuestión de moviéndose de ataque y todo. Eso está muy bueno para cuando quieras remontar. Pero observa en los contragolpes, vas a quedar muy descuidado como aquí. Y te pueden hacer gol. Pero estas son mecánicas que te van a funcionar en ataque o mecánicas que puedes utilizar para el ataque. Estas las tienes que utilizar con inteligencia. Tienes que ser inteligente. Así que utilízalas, apréndelas, domínalas y a disfrutar plebe. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo para que sigan aprendiendo a jugar FIFA desde cero y se conviertan en unos jugadores muy buenos o top.